Bien, buenas tardes. Saludos a todos, bienvenidos a la videoconferencia de hoy, jueves 18 de marzo de 2021. Desconozco la razón por qué se genera otra reunión, no vayan a entrar a esa otra, sino si están en esa otra, ciérrenla. Si tienen dos abiertas, cierren esa otra y quédense en esta. No sé, desconozco la verdad por qué pasa eso. Bien, vamos a continuar con el tema que iniciamos sobre la tercera unidad. Voy a compartir pantalla y voy a volver a mostrarles. Recuerde que estamos en el capítulo, bueno, estamos basándonos en los diagramas, los esquemas del capítulo 23 del libro digital de Biología de Solomon. Repetí el lunes que si usted tiene el libro impreso de Solomon, libro impreso, es el capítulo 21 más bien, no el 23. Bueno, estamos hablando de cómo iniciamos a hablar del tema de respiración celular aerobia, que es básicamente todas aquellas reacciones químicas metabólicas en donde se cataboliza el alimento para obtener de él energía para sintetizar o construir moléculas de ATP que movilicen esa energía a todas partes dentro de una misma célula o de unas células a otras células. Eso se llama respiración celular aerobia. Y en la clase de lunes estuvimos hablando de la primera etapa. Básicamente explicamos únicamente la primera etapa de la respiración celular aerobia, que era la glucólisis. Haciendo un recordatorio rápido, recuerdan que glucólisis es un proceso que se llevaba a cabo en el citosol de la célula, es decir, en la parte del citoplasma líquido, ¿verdad?, de la célula, y que esa glucólisis pues, es una serie de reacciones químicas, redox, ¿verdad?, de óxido-reducción, reacciones enzimáticas, reacciones exergónicas, en donde la glucosa, cada molécula de glucosa que entra a la célula es catabolizada o degradada en piruvato. Recuerda que la glucosa es una hexosa, ¿verdad?, es un azúcar de 6 carbonos. Y en la glucólisis, al final de la glucólisis, al final de estas rutas metabólicas de la glucólisis, la glucosa era transformada en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. También recuerde que en glucólisis se produjeron 2 moléculas de ATP como ganancia energética neta, porque se habían producido 4 moléculas de ATP, ¿verdad?, en glucólisis. Pero de esas 4 había que pagar 2 por las 2 que se invirtieron al inicio del proceso, y al final solo quedaban 2 como ganancia neta de energía. Bueno, ahora vamos a explicar las siguientes 3 etapas de la respiración celular aerobia que ocurre en cada una de las células de su cuerpo. En las células de todos los seres vivos se da el catabolismo del alimento por vía de la oxidación de ese alimento o por vía de la transformación química de ese alimento. Entonces, este proceso se lleva a cabo en todas las células. En nosotros, en nuestro cuerpo, en caso de nosotros los seres humanos, todas las células de nuestro cuerpo realizan respiración celular aerobia para extraer energía de la comida. Entonces vamos ahora con las etapas 2, 3 y 4. La etapa 2, a diferencia de la glucólisis que se lleva a cabo en el citosol, vea que la etapa 2, cuyo nombre es formación de acetilcoenzima A, es una etapa, es una serie de reacciones químicas bastante cortas, de hecho, que se llevan a cabo dentro de la mitocondria, ya no fuera de ella, sino dentro. Y consisten en la transformación del piruvato en otro compuesto químico, en otro compuesto orgánico llamado acetilcoenzima A. Vea que en esta etapa no se nos indica que se forma
ATP. Aquí no se forma ATP, como usted puede ver ahí en el cuadro, en el diagrama que estamos observando. Sino que hasta la siguiente etapa, hasta la tercera etapa, que se llama ciclo del ácido cítrico, que también tiene lugar en la mitocondria, hasta esa etapa, hasta esa tercera etapa, nuevamente dice que se producen 2 moléculas de ATP o se sintetizan 2 moléculas de ATP. En la última etapa, la cuarta etapa llamada transporte de electrones y quimiósmosis, ve usted que es donde se producen la mayor cantidad de moléculas de ATP. Bien, vamos entonces a la etapa 2, la formación de acetil-CoA. Veamos el cuadro de resumen, leámoslo y luego pasemos a la explicación de la etapa. Formación de acetilcoenzima A se lleva a cabo en la mitocondria y el resumen es el siguiente. Dice, el piruvato se degrada y se combina con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Los átomos de hidrógeno y se libera, dice, dióxido de carbono. Bien, entonces fíjese bien lo que dice acá, lo que ocurre en esa etapa, en esa cadena de reacciones químicas. El piruvato se degrada, o se cataboliza, o se transforma, y se combina, dice, con una coenzima llamada coenzima A. Las coenzimas son vitaminas, son proteínas que ayudan a acelerar o intervienen en las transformaciones químicas del metabolismo. Luego se menciona que átomos de hidrógeno se transfieren a portadores, así como había ocurrido en la glucólisis, que cuando se había oxidado un sustrato y había perdido átomos de hidrógeno, esos átomos de hidrógeno eran ganados o eran recibidos por un portador de energía, que en el caso anterior era el NAD, igual en este caso también es el NAD, y se convertía este NAD, se reducía el NAD a NADH. Y luego menciona que se libera CO2. Entonces vea que los materiales necesarios para que se lleve a cabo esta etapa es el piruvato, que se había formado en la glucólisis, la coenzima A, que está presente ahí en la mitocondria, y el NAD, que también está presente en la mitocondria. Y vea que los productos, dice que son el acetilcoenzima A, el CO2, este gas que luego se va a eliminar del cuerpo, y también se producen moléculas de NADH. Mire que no se menciona que se produce ATP, como aparece aquí en el diagrama. Aquí no se ilustra que se produce ATP. No se produce ATP, pero sí se produce otro portador de energía, otro nucleótido, llamado NADH. Ahora vamos a la explicación. La explicación es bastante sencilla, ¿verdad? La explicación es bastante simple. Vamos a movernos hacia abajo y llegamos a esta parte de acá. Fíjese nada más en la parte, en este diagrama de la izquierda de su pantalla. Vean, lo que está viendo aquí es la estructura química del piruvato. Esto que dice H3C unido a C, doble enlace O, doble enlace O. Esto es la estructura química del piruvato. El piruvato, si se fijan en este extremo, donde está el círculo gris, este extremo es el grupo carboxilo, que es carbono unido a oxígenos por dobles y sencillos enlaces. Bien, lo primero que pasa en esta etapa de la formación de acetilcoenzima A es que el piruvato sufre una descarboxilación. Claro, todo esto, recuerde, es metabolismo. O sea, todo esto es una serie de transformaciones químicas mediante enzimas. O sea, que para que esto pase hay enzimas que facilitan que esa descarboxilación y todas las demás reacciones se den. Entonces, en esta etapa lo que ocurre es que el piruvato se descarboxila. ¿Qué era descarboxilación? Era perder carbono en forma de CO2. Entonces mire que el piruvato pierde un átomo de carbono. Todo este grupo carboxilo se elimina enzimáticamente del piruvato. Sale, es como que llega una tijera y se corta esta parte. Entonces el piruvato es un compuesto de 3 carbonos, aquí lo mero usted. 1, 2,
Y 3, cuando se descarboxila el piruvato por acción enzimática, pierde un carbono y este carbono se mezcla con oxígeno y forma CO2, forma dióxido de carbono. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda un compuesto ya no de 3 carbonos, sino de 2. 1, 2. Y ese ya no es piruvato. Recuerde que en química, cuando un sustrato sufre un cambio, sufre una reacción química, se convierte en otra cosa. Entonces, aquí ya no es piruvato. Ahora se llama acetilo. Acetilo. Y el acetilo ya no tiene 3 carbonos, sino que solo tiene 2. Ahora, ¿qué pasa con el acetilo? Observe la imagen y la flecha y las reacciones. Lo que ocurre ahora es que ese acetilo de 2 carbonos, un NAD que está por ahí, un portador de energía llamado NAD, que está ahí en la mitocondria, captura átomos de hidrógeno de ese acetilo y se reduce a NADH. Si el NAD se reduce, quiere decir que alguna molécula se tuvo que oxidar. ¿Quién se oxidó? El acetilo, porque es el acetilo el que está perdiendo hidrógeno. Entonces, aquí hay un NAD que captura hidrógeno del acetilo, se reduce a NADH, el acetilo se oxida, y además de eso, vea que al acetilo se le une la coenzima A. Esta proteína que les menciono sirve en el metabolismo para facilitar diferentes reacciones químicas. Entonces, ahora lo que tenemos es otro compuesto diferente llamado acetilcoenzima A. Observe que esta es la estructura química del acetilcoenzima A. También es un compuesto de 2 carbonos. Vea, aquí hay un carbono y aquí está el otro carbono. Pero vea que como está unida a una coenzima llamada coenzima A, este enlace que usted ve aquí es el enlace químico que une este acetilo con la coenzima A que está acá. También hay azufre en esta unión. Vean, un átomo de azufre. Entonces ya tenemos ahora acetilcoenzima A. ¿Se produjo ATP en esta reacción? No. ¿Qué se produjo? Bueno, se liberó dióxido de carbono y hubo una deshidrogenación también. Recuerde que el acetilo cuando pierde hidrógeno o un sustrato cuando pierde hidrógeno se deshidrogena. Eso se llama deshidrogenación. Cuando un sustrato pierde átomos de hidrógeno y obviamente pierde energía porque los electrones que están asociados a ese enlace del hidrógeno con los otros átomos también se liberan del enlace. Entonces, ahí está. Eso es formación de acetilcoenzima A. Ahora, ya que se produjo ya este proceso, ya se formó acetilcoenzima A, ahora vamos al tercero, a la tercera etapa. Me voy a volver aquí arriba. Vamos a la tercera etapa ahora. ¿Cuál es la tercera etapa? Ciclo del ácido cítrico, también denominado ciclo de Krebs. Krebs era el apellido del bioquímico que descubrió que estos cambios químicos se daban en la mitocondria. Entonces, por eso se le llama también ciclo de Krebs. Su nombre correcto es ciclo del ácido cítrico, porque en ese ciclo, en esas reacciones químicas, se produce un ácido orgánico llamado ácido cítrico, que también lo podemos llamar acetato. Bien, ciclo del ácido cítrico. Y observe que en este ciclo se producen también moléculas de ATP. Permítanme un segundito. Vamos a volver. Bien, observe que aquí se forman moléculas de ATP también. 2 moléculas de ATP, así como se habían formado como ganancia neta en la glucólisis 2 ATP. Aquí también se forman 2 ATP como ganancia neta. Bien, entonces vamos a la explicación. Vamos aquí al cuadro. Mire lo que ocurre en el ciclo del ácido cítrico que también se lleva a cabo en la mitocondria. Dice serie de reacciones en las que la parte acetil del acetilcoenzima A se degrada a CO2. Los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores. Se sintetiza o se produce o se forma ATP. Entonces observe que en este ciclo lo que dice es que las reacciones químicas dan como resultado que el acetilcoenzima A se degrada o se transforma en otros compuestos, se libera
CO2 de ese acetilcoenzima A y que también se transfieren hidrógenos a portadores y se produce ATP. Es lo que está diciendo. Vea lo que se necesita para que se lleve a cabo ese ciclo de reacciones químicas, de reacciones redox, ¿verdad? Son reacciones, recuerde que estamos viendo catabolismo celular, que no es más que una serie de reacciones exergónicas, o sea, que liberan energía para luego utilizar esa energía para producir ATP. Las reacciones del catabolismo celular también son reacciones redox, de óxido de reducción, y son reacciones enzimáticas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, vea lo que se necesita. Se necesita acetilcoenzima A, se necesita agua, moléculas de agua, se necesita NAD, otro portador de energía que se llama FAD, también es un portador de energía, que solo aparece en este ciclo. Se necesita ADP y fósforo inorgánico. ¿Qué es lo que se produce al final del ciclo? Dióxido de carbono, NADH, FADH2, mire que esta es la forma reducida del FAD. Cuando digo forma reducida, es que el FAD ha capturado átomos de hidrógeno y se ha convertido en este compuesto, ¿verdad? Y luego dice, se producen ATP. Bien, entonces, ahora veamos el ciclo del ácido cítrico en detalle. Está más abajo. Lo explico utilizando este libro porque está, digamos, mejor ilustrado para poderlo explicar. Usted, si lo quiere volver a ver la explicación, vuelve a ver la videoconferencia, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, miren, aquí está el ciclo del ácido cítrico. Es bastante grandecito, por eso no puedo tener una única toma. Solo lo voy a hacer así pequeñito para que usted vea que es un ciclo. Cada uno de estos cuadros representa un compuesto que se ha transformado en el ciclo. Bien, es más sencillo de lo que parece. Lo voy a aumentar. Entonces, aquí tenemos, voy a señalar, aquí tenemos en rosado, en este cuadro como rosado, el acetilcoenzima A que se acaba de formar en la etapa anterior. Entonces, estas flechas de aquí lo que nos indican es que se produce acetilcoenzima A partir del catabolismo de la glucosa, que es lo que estamos viendo ahorita, pero también a partir del catabolismo de ácidos grasos. O sea que también la grasa, cuando el cuerpo, ya no hay azúcar en el cuerpo, ya no hay disponibilidad de azúcar, el cuerpo no puede permitirse el lujo de no producir energía, porque si no se mueren las células. Entonces, si no hay glucosa suficiente en sangre o almacenada en los tejidos, el cuerpo, el metabolismo, degrada ácidos grasos o degrada grasas para convertirlas en energía. Entonces, también el acetilcoenzima A se produce por degradación de grasa. Pero eso lo vamos a ver en la próxima videoconferencia. Entonces, tenemos acetilcoenzima A. ¿Qué pasa con el acetilcoenzima A en esta reacción? Voy a leer lo voy a leer aquí, el paso número 1 del ciclo, que es lo que ocurre. Mire, dice, el enlace inestable que une al grupo acetilo a la coenzima A se rompe. El grupo acetilo de 2 carbonos se une a una molécula de oxaloacetato de 4 carbonos, formando citrato, una molécula de 6 carbonos, con 3 grupos carboxilo. La coenzima A es libre para combinarse con otros grupos de 2 carbonos y repetir el proceso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo primero que está diciendo es esto. El enlace inestable, dice, que une la coenzima A con el acetilo se rompe. ¿Cuál es el enlace inestable? Este que les estoy señalando aquí. Este que se mira diferente a estos otros. Ese enlace lo que dice es que enzimáticamente se rompe, liberando o dejando libre la coenzima A y dejando libre al acetilo. Dice que el acetilo se combina con otro compuesto orgánico llamado oxaloacetato, este que está aquí. El oxaloacetato es un compuesto de 4 carbonos. 1, 2, aquí está el tercero, y aquí está el cuarto carbono. Entonces, si el acetilo tiene 2 carbonos, la coenzima A ya se liberó. Aquí viene, miren la flecha roja.
se separó la coenzima A del acetilo. El acetilo está solo, tiene 2 carbonos y se une enzimáticamente a otro compuesto llamado oxaloacetato de 4 carbonos. La unión forma 4 más 2 son 6. Se forma un compuesto químico de 6 carbonos llamado citrato. Yo les había dicho acetato, perdón, ahí me equivoqué. Es citrato, ácido cítrico, es lo mismo. Citrato, ácido cítrico. Entonces miren, el citrato o ácido cítrico es un compuesto de 6 carbonos, producto de la unión de acetilo con oxaloacetato. ¿Cómo se unieron? Enzimáticamente. Ahora, paso 2. El citrato, aquí, según la flecha, pareciera como que pierde una molécula de agua, ¿verdad? Porque la flecha dice que sale agua. En realidad no es que sale agua, sino es que, y vea que luego dice que sale agua y vuelve a entrar agua. No es que sale y vuelve a entrar agua. Lo que pasa es que por una reacción química, por una enzima, el citrato reacomoda los átomos de una molécula de agua en su estructura química, como que los cambia de lugar. Y por una isomerización, o sea, hay una reacción al hacer eso hay una reacción de isomerización. Recuerde que es un cambio de posición en los átomos de un compuesto, ¿no? Entonces, el citrato, por esa isomerización, por una enzima que produce esa isomerización, hay una reacomodación de agua y el citrato se convierte en su isómero, que se llama isocitrato. Ese es el isómero del citrato. ¿Cómo llegó a pasar esto? Por acción enzimática, por una reacción química de isomerización, ¿verdad? Ahora veamos el paso 3. Resulta que al isocitrato le pasan varias cosas. 1. NAD, que hay ahí en la mitocondria, captura del isocitrato, mira la flecha, le quita, captura del isocitrato hidrógenos y electrones para reducirse en NADH, para producir NADH. O sea, ¿quién se está reduciendo? El NAD. Se está reduciendo en NADH. ¿Quién se está oxidando? El isocitrato, porque está perdiendo hidrógenos y está perdiendo electrones que van asociados al enlace de ese hidrógeno con los demás átomos. Entonces, hay una deshidrogenación aquí, ¿verdad? Una deshidrogenación, recuerden, era la pérdida de átomos de hidrógeno más los electrones asociados a esos átomos. Entonces, hay una deshidrogenación del isocitrato, hay una oxidación del isocitrato, por supuesto, se oxida porque pierde. Y también hay una descarboxilación del isocitrato. Aquí está, miren la descarboxilación. Vea que se muestra, de acuerdo a la flecha, que un átomo de carbono se pierde del isocitrato en forma de CO2. Entonces el isocitrato se oxida, se deshidrogena y se descarboxila. Entonces, si pierde un carbono, era un compuesto de 6 carbonos, si pierde uno, se transforma en un compuesto de 5 carbonos, llamado alfa-cetoglutarato. Si usted cuenta los carbonos aquí en este compuesto, serían 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque se perdió uno ya en forma de CO2. Por reacción enzimática. Todas estas reacciones, todos estos cambios se dan por reacciones enzimáticas. Ahora vea lo que pasa con el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato también hay un NAD que le quita hidrógenos para reducirse a NADH, por lo tanto se está oxidando y se está deshidrogenando porque está perdiendo hidrógenos. Y también vea que hay otro átomo de carbono que se pierde del alfa-cetoglutarato y se convierte en CO2. Entonces también se está descarboxilando. Y vea que aparte de eso, se une a esa reacción la coenzima A. Ahí arriba había salido, aquí se vuelve a meter, o sea, entra otra vez a la reacción. Y el alfa-cetoglutarato, que tenía 5 carbonos y perdió uno, y pasó por la deshidrogenación y por la oxidación, ahora no es alfa-cetoglutarato, sino succinilcoenzima A, que es un compuesto de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y aquí está la coenzima A que acaba de entrar aquí. Entonces ahora tenemos succinilcoenzima A. 4 carbonos. Ahora vea lo que pasa con el succinilcoenzima A. Según la flecha, miren, se convierte en otro compuesto. Pero, ¿cómo? Por acción enzimática. Aquí está la enzima. Una
reacción de óxido de reducción, por supuesto, vea que sale otra vez la coenzima A. Se está yendo otra vez. Sale de la estructura química del succinilcoenzima A, la coenzima sale, se libera. Lo que queda se le extrae a lo que queda un grupo fosfato de un compuesto o por un compuesto que se llama GDP, guanina difosfato. La guanina difosfato también es un portador de energía, pero es un portador de energía muy temporal. Entonces, mire que según la flecha, el GDP o guanina difosfato captura o utiliza energía, mejor dicho, de este proceso para aprovechar que por ahí hay un fosfato inorgánico y transformarse en guanina trifosfato. Pero esa guanina trifosfato, un ADP que también está ahí en la mitocondria, un ADP le quita ese fosfato, lo captura y se reduce a ATP. Aquí está viendo usted que se forma la primera molécula de ATP de todo el ciclo. Y entonces, después de eso, el succinilcoenzima A se convierte en succinato, que sigue siendo un compuesto de 4 carbonos. Ahora, al succinato, por acción enzimática, y luego porque viene un FAD, aquí donde por primera vez aparece este portador de energía llamado FAD, el FAD captura del succinato hidrógenos y se reduce a FADH2. Y el succinato se oxida, por lo tanto, y se transforma en otro compuesto llamado fumarato. Ahora vea el fumarato. Por acción enzimática y a través de la entrada, aquí se está entrando una molécula de agua, al fumarato se le suma una molécula de agua y enzimáticamente se convierte en otro compuesto de 4 carbonos llamado malato. Ahora vea lo que pasa con el malato. Por acción enzimática y porque un NAD, otro NAD, captura del malato hidrógenos y se reduce a NADH, el malato se oxida nuevamente en oxaloacetato. Y el ciclo vuelve a continuar. El ciclo continúa. Entonces, observe unos detalles importantes aquí. Observe detalles importantes. Detalles importantes es que acabamos de ver cómo se da una vuelta del ciclo, ¿verdad? Todo el ciclo, lo acabamos de ver. Pero lo vimos para un acetilcoenzima A. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A se habían formado en el paso anterior? 2. ¿Por qué 2? Bueno, porque se formó una por cada piruvato que se había formado antes. ¿Y cuántos piruvatos se habían formado antes? 2. Entonces, lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Por cada acetilcoenzima A, el ciclo da una vuelta. Eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir, si hacemos cuentas, quiere decir que al dar 2 vueltas por los 2 acetilcoenzima A, se van a producir ¿cuántos NADH? Bueno, si vemos los NADH que se han producido en este ciclo, aquí se produjo 1, aquí se produjo 2, otro, 2, y aquí se produjeron 3. Pero esto es por un acetilcoenzima. Pero como son 2, es 3 2 veces, o sea, 6. Por los 2 acetilcoenzima A se producen 6 NADH, 6 portadores de energía llamados NADH. Eso es una cosa. Hay que considerar cuántas descarboxilaciones hubo. Aquí hubo una, aquí hubo otra. O sea, hubieron 2 por un acetilo, 4 por los 2 acetilos, ¿no? ¿Cuántos FADH2 se formaron? Aquí se formó 1. Y como son 2 acetilcoenzima, se formaron al final 2 FADH2. ¿Cuántas moléculas de ATP se formaron?
En una vuelta del ciclo, por un acetil, se formó una. Pero como son dos vueltas, porque son dos acetilcoencimadas, entonces al final se formaron dos moléculas de ATP, tal y como aparece en el diagrama. Mira aquí el diagrama, ciclo del ácido cítrico, dice que al final se producen dos moléculas de ATP. Bien, ahora vamos a la última etapa. En la última etapa hay que considerar algo muy importante. Bueno, dos cosas muy importantes. En la última etapa que se llama transporte de electrones y quimiósmosis. Dos cosas importantes hay que reconocer de antemano, antes de que lo veamos. Uno, es que todos los NADH y todos los FADH2 que se formaron en las etapas anteriores van a oxidarse, van a producir moléculas de ATP. Ahorita lo voy a explicar de una mejor manera, pero hay que tener en cuenta eso. Y en segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta también es que es en esta última etapa de la respiración celular aerobia en donde se produce el mayor número de moléculas de ATP en todo el proceso. Ahora explicamos eso. Veamos el cuadro. Entonces veamos qué es lo que ocurre en ese proceso llamado transporte de electrones y quimiósmosis. Dice, es una cadena de varias moléculas de transporte de electrones. Los electrones pasan a lo largo de la cadena. O sea, pasan de una molécula a otra, como que brincan los electrones de una molécula a otra. La energía liberada por ese brinco de electrones, se utiliza para formar un gradiente de protones. Ya lo voy a explicar eso. El ATP se sintetiza o se produce o se forma a medida que los protones se difunden hacia abajo del gradiente. Y luego dice, el oxígeno es el receptor final de electrones. Ahorita lo explico. Solamente quiero que se fijen en las moléculas o los ingredientes necesarios para que se pueda dar el transporte de electrones y quimiósmosis. NADH, todas las moléculas de NADH que se habían producido antes. FADH2, oxígeno molecular, que viene en la sangre y llega a todas las células siempre. ADP y fósforo inorgánico. ¿Cuáles son los productos que se obtienen al final? Moléculas de ATP, muchas, ya vamos a ver cuántas. Se produce agua. Se vuelve a producir NAD y se vuelve a producir FAD. Bien, entonces ahorita explicamos ese proceso. Lo vamos a ver ahora mismo. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Primero tengo que explicar esto antes de que continuemos. A ver. Esta es una representación, un esquema de una mitocondria. Si se fijan, es un organelo celular que tiene dos membranas. Una membrana externa y esta membrana interna que se mira aquí, que se mira como sinuosa, ¿va? Se mira con estos pliegues. Esa es la membrana interna, la que se mira en estos pliegues. La membrana externa es esta de aquí, la primera. Entre la membrana externa y la interna hay un espacio. Se llama espacio intermembrana. Intermembrana quiere decir entre las dos membranas. Y luego en la parte más interna de la mitocondria hay una zona, una región, que se llama matriz mitocondrial. Entonces, si lo vemos en un esquema plano, veríamos lo siguiente. Este es el citosol o el citoplasma en donde flota, en donde está suspendido la mitocondria. Aquí tenemos la primera membrana, la membrana mitocondrial externa. Recuerden que las membranas celulares son bicapas de fosfolípidos, por eso se miran aquí los fosfolípidos. Bien. Luego vea que hay una membrana interna, hay un espacio entre ambas membranas, se llama espacio intermembrana, y vea que hay una matriz de la mitocondria, la parte más interna de la mitocondria. Otra cosa que debe de notar es que en la membrana interna observe que hay una serie de complejos. ¿Qué son esos complejos? Son muchas proteínas, o son varias proteínas de membrana que están incrustadas ahí en esa membrana interna y que sirven como cadena de transporte de electrones. O sea, a esos complejos de proteínas llegan los electrones y estos
Estas proteínas se pasan los electrones de una a otra y se la pasan a otros complejos más. Entonces vea que hay 4 complejos de proteínas. Un complejo 1 llamado nadubiquinona oxidorreductasa, un complejo 2 llamado succinatubiquinona reductasa, un complejo 3 llamado ubiquinona citocromo C oxidorreductasa y un complejo 4 llamado citocromo C oxidasa. Entonces, ¿qué son estos complejos? Repito, son grupos de proteínas de membrana, proteínas transmembrana, porque atraviesan la membrana interna de la mitocondria, que se pasan los electrones de uno a otros. Entonces vea que cuando los electrones han pasado por todas las proteínas del complejo 1, este complejo le pasa los electrones al complejo 3. El complejo 3 se los pasa al 4. Vea que el complejo 2 recibe electrones también, se pasan esos electrones, y luego el complejo 2 le pasa los electrones al complejo 3, y luego el complejo 3 se los pasa al 4. Pero esto es por eso es que se dice cadena de transporte de electrones, porque muchas proteínas se van pasando electrones. Es como que haya una fila de personas que se van pasando una cubeta llena de agua. O sea, uno se la pasa al otro, el otro al otro y así, una cadena, moviendo agua en una cubeta. Es lo mismo. Estas proteínas son una cadena de proteínas que se van pasando electrones. Y sí, como se van pasando electrones, en ese pasarse electrones, una cierta cantidad de energía se utiliza para realizar un bombeo de protones de hidrógeno, que ahorita les explico en qué consiste esto. Ahora presten atención a esta parte. Resulta que los NADH que se habían formado en glucólisis, formación de acetilcoenzima A y en ciclo de Krebs, se vienen a oxidar aquí. ¿Qué quiere decir oxidarse? Pierden sus átomos de hidrógeno, que obviamente se liberan aquí a la matriz o quedan aquí liberados en la matriz mitocondrial. Y entonces, al oxidarse el NADH y liberar los hidrógenos, entregan además los electrones que están asociados a esos hidrógenos, se los entregan al complejo 1. El complejo 1 pasa todos esos electrones y luego se los pasa a otro complejo de proteínas. Bien, ahora, todos los FADH2 que se formaron en ciclo del ácido cítrico se oxidan aquí, pierden los hidrógenos quedan aquí en la matriz mitocondrial y los electrones asociados a ellos pasan al complejo 2. El complejo 2 se pasa esos electrones de una proteína a otra y luego se pasa los electrones al complejo 3 y así sucesivamente. Como les dije antes, en ese paso de electrones, así como cuando se pasa una cubeta llena de agua de una persona a otra, hay como unas gotas de agua que se van a caer, ¿verdad? Porque es imposible que si se pasa una cubeta de agua en una cadena de personas, es imposible que llegue todo el agua, del primero al último. No, siempre en pasar la cubeta, siempre se va a derramar un poco de agua, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa aquí. Algunos electrones, digamos, se derraman o se salen del complejo. Esos electrones que se derraman del complejo, digámoslo de alguna manera, son la energía suficiente para que algunos de esos hidrógenos que quedan aquí se unan a oxígeno que está presente aquí también, en la matriz mitocondrial, se unan, forman un enlace químico y formen moléculas de agua. Por eso es que se forman moléculas de agua y por eso es que la explicación anterior decía que el oxígeno es el último aceptor de electrones en la cadena de transporte de electrones. Entonces, ahora, aquí hay un montón de hidrógenos, pero entonces esos hidrógenos, como aquí hay más y aquí en este espacio intermembrana casi no hay o no hay prácticamente, lo que hacen esos complejos es también servir como bombas de succión que sacan hidrógenos hacia aquí afuera. Es lo que se mira en esta otra imagen o en este otro dibujo. Miren, los hidrógenos que se van a ir acumulando aquí en la matriz, que son el producto de la oxidación del NADH y del FADH2, se van a acumular muchos. Entonces los complejos 1,
los complejos 3 y el complejo 4, empiezan a bombear, sirven como bombas de succión, que empiezan a bombear hidrógenos, protones de hidrógeno, hacia el espacio intermembrana. Entonces va a llegar un momento en que más bien va a haber ahora muchos protones de hidrógeno en el espacio intermembrana y casi ningún hidrógeno en la matriz. Eso genera lo que se conoce como un gradiente de protones. ¿Recuerdan lo que era un gradiente? Era una diferencia en la concentración de un elemento o de un compuesto de un lado y de otro de una membrana. Aquí se está formando, aquí se forma un gradiente de protones. O sea, hay más protones de un lado de la membrana interna, que de la otra. Ese gradiente de protones que se da es aprovechado por un complejo de proteínas, otro complejo de proteínas que también está ahí transmembrana, que es un complejo diferente que se llama ATP sintasa. Es el complejo 5. Entonces, la ATP sintasa es un grupo de proteínas que sirven ahora no solamente como bombas de succión, sino que sirven como un motor que genera energía. Les voy a explicar cómo. Así es como funcionan los motores que están en las represas hidroeléctricas. La fuerza generada por el movimiento del agua cuando pasa por unas esclusas lleva tanta fuerza que mueve unas turbinas y las turbinas generan electricidad, así como se genera energía eléctrica en una planta hidroeléctrica por la fuerza del movimiento del agua. Se genera una energía eléctrica por magnetismo. Entonces, aquí lo que ocurre va a ser lo siguiente. Este complejo llamado ATP sintasa va a aprovechar ese gradiente de protones para generar energía para formar enlaces entre ADP más fósforo inorgánico y formar ATP. El ADP y el fósforo inorgánico están ahí en la matriz mitocondrial, llegan ahí, y luego lo que hace este ATP sintasa es que empieza a bombear otra vez desde este espacio hasta otra vez a la matriz, hacia adentro, protones de hidrógeno. Entonces, cada 3 protones de hidrógeno que bombea hacia adentro otra vez, cada 3, genera suficiente energía o produce suficiente energía para unir al ADP un fósforo inorgánico y producir moléculas de ATP. Entonces, este proceso de producir moléculas de ATP por esta diferencia de protones o por este gradiente de protones a través de esta proteína llamada ATP sintasa es a lo que se llama quimiósmosis. Voy a repetir, la quimiósmosis es un proceso químico, físico-químico, en donde una proteína llamada ATP sintasa aprovecha la energía provista por un gradiente de protones para producir ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. Eso se llama quimiósmosis. Entonces, esta es la última etapa de la respiración celular aerobia. Ahora, aquí hay una serie de dos cosas que hay que considerar también bien importantes. Recuerden que habíamos dicho que cuando se le agrega fósforo a un compuesto o a un nucleótido como el ADP, cuando se le agrega fósforo, lo que está pasando es una fosforilación, una reacción química que se llama fosforilación, que es agregar fósforo inorgánico, o un fosfato, agregárselo a una molécula, como el ADP. Entonces, aquí se están dando fosforilaciones, por supuesto. El ADP se está fosforilando, está ganando fósforo para convertirse en ATP. Ahora, esta fosforilación es una fosforilación oxidativa, a diferencia de la fosforilación a nivel de sustrato que habíamos explicado en glucólisis. Fosforilación a nivel de sustrato es una reacción en la que ADP se fosforila porque un sustrato pierde fósforo. Un sustrato, uno. Eso es fosforilación a nivel de sustrato. Quiere decir que el ADP gana fósforo porque un sustrato pierde ese fósforo. Eso se llama fosforilación a nivel de sustrato.
Aquí lo que se está dando es fosforilación, pero no a nivel de sustrato, sino que se está dando fosforilación oxidativa, porque esta producción de ATP realmente es el producto de la oxidación de NADH, de la oxidación de FADH2 y de la oxidación de los complejos de proteínas que están perdiendo electrones cuando ceden esos electrones a otro complejo. Eso es fosforilación oxidativa. Y no es una molécula la que se oxida para perder. No es una molécula la que está perdiendo fósforo, ni es una molécula la que está oxidándose nada más. Son muchas moléculas que se están oxidando y no están perdiendo fósforo. Están perdiendo energía, que es utilizada para formar ATP. O sea, hay una diferencia entre fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato. Ahora viene un tema interesante y esta es la conclusión de este proceso llamado respiración celular aerobia. Este es un cuadro de resumen. Es un cuadro de resumen que muestra cuántos ATP, cuántos NAD se han formado en etapas anteriores y los totales. Entonces, mire aquí. Aquí vea el resumen. No pierda el hilo de esta explicación que voy a dar ahorita. Es sencillo. Mire. En glucólisis, si recuerda, se habían formado 2 ATP como ganancia neta de energía. Se habían formado 4, pero se pagaron 2 como deuda, porque se habían invertido 2, la célula había invertido 2 al inicio, para transformar la glucosa en piruvato. Entonces, como se produjeron 4, pero se debían 2, solo quedaron 2 ATP como ganancia energética, al final de glucólisis. Pero esos 2 ATP se formaron, recuerden, por fosforilación a nivel de sustrato. Bien. Aparte de eso, en glucólisis se formaron 2 moléculas de NADH. 2 moléculas se habían formado de NADH. Bueno, en acetilcoenzima A no se produjeron ATP, recordemos eso, pero sí se produjeron 2 moléculas de NADH. Ahora, en el ciclo del ácido cítrico se habían producido 2 ATP de ganancia neta. Aquí están. Y se produjeron igualmente por fosforilación a nivel de sustrato, porque recuerde que el sustrato que perdió o que perdía fósforos era ahí succinilcoenzima. Bien, pero también en ciclo del ácido cítrico se habían formado 6 moléculas de NADH, porque recuerde que se habían formado 3 por una vuelta, pero como eran 2 vueltas, son 6. Y se habían formado 2 FADH2 en las 2 vueltas. Bien, ahora, la última etapa, que es el transporte de electrones y quimiosmosis, se muestra aquí después de estas líneas. Entonces, si sumamos los 4 ATP que se formaron por fosforilación a nivel de sustrato en ciclo de ácido cítrico y en glucólisis, ahorita tenemos 4 ATP para la célula, 4. Ahora, estos NADH y los FADH2 se convierten, recuerde, ahorita lo acabamos de ver, se oxidan para producir ATP. Entonces, los 2 NADH que se produjeron en glucólisis, cada uno va a dar lugar a 2 o a 3 moléculas de ATP en esta última etapa. Entonces, si cada NADH formado en glucólisis da lugar a 2 ATP, 2 por 2 va a ser 4, es ese 4 que se mira aquí. Pero si cada NADH formado en glucólisis da lugar a 3 ATP, en esta última etapa, 2 por 3 es 6, por eso es que aquí aparece de 4 a 6. El asunto aquí, la diferencia aquí es que algunas células producen 4 ATP de esos NADH de glucólisis y otras producen 6. Entonces, de 4 a 6 ATP por fosforilación oxidativa de NADH. Ahora, en acetilcoenzima A, los 2 NAD van a producir 6 ATP, porque cada NAD va a producir 3. Y como son 2 NAD, 2 por 3 son 6. Repito, cada NAD formado en formación de acetilcoenzima A va a producir 3 ATP en la última etapa.
Entonces, 2 por 3 es igual a 6. Por eso están estos 6 ATP aquí, formados por fosforilación oxidativa. Todos estos son formados por fosforilación oxidativa de NADH y de FADH2. Ahora tenemos los 6 NADH que se formaron en ciclo del ácido cítrico. Cada uno va a producir 3 ATP. Entonces, 6 por 3, 18. Y los FADH2 que se formaron en el ciclo del ácido cítrico, cada uno va a formar 2 ATP. Entonces, 2 por 2 son 4. Si usted suma estos ATP formados por oxidación oxidativa, por fosforilación oxidativa en cadena de transporte de electrones y quimiósmosis, va a tener que se van a producir de 32 a 34 ATP solo en esa última etapa, más los 4 ATP que se formaron en las etapas anteriores. Entonces vamos a tener un total de entre 34 a 38, no, perdón, de entre 36 a 38 moléculas de ATP formadas por respiración celular aerobia a partir de una glucosa. Voy a repetir esto. Cada molécula de glucosa que entra a cada célula de su cuerpo va a producir al final del proceso de respiración celular en la mitocondria de 36 a 38 moléculas de ATP. Cada glucosa. Póngale como ejemplo, digamos que en un día cualquiera, las moléculas de glucosa que llegan a sus células, a todas las células de su cuerpo, a los 75 trillones de células que tiene usted en su cuerpo, digamos que sean 100.000 millones de moléculas de glucosa. Entonces, ¿cuántos ATP van a producir esas 100.000 millones de moléculas de glucosa en un día? Pues usted lo que tendría que hacer es multiplicar 100.000 millones por 36 y por 38. Y eso le va a dar el número total, el rango total de ATP por glucosas. Usted no tiene que perderse, lo único que tiene que recordar es que una glucosa, una molécula de glucosa, produce entre 36 y 38 ATP. Una glucosa, una. ¿Cuántas moléculas de glucosa entran a nuestras células diariamente? No tengo idea. Sí creo que se ha calculado, pero es una cantidad exagerada. ¿Por qué? Porque nuestras células necesitan un aporte de energía increíble para poder sobrevivir, para poder realizar todas sus actividades. Entonces, aquí la pregunta del millón, o una de las preguntas que quizás alguno se pueda hacer. Quiere decir que este proceso llamado respiración celular aerobia ocurre en mi cuerpo a cada instante. La respuesta es sí. Cada segundo de su vida, no es solamente de su día, ¿verdad? De su vida, desde que usted está vivo hasta que usted se muere, cada segundo de su vida, cada célula de su cuerpo realiza respiración celular aerobia para producir energía a partir de lo que usted se come, para que esas células puedan vivir y realizar todas sus actividades vitales. Los números de ATP que se producen al día son exageradamente altos, son increíblemente altos. ¿Por qué se necesita tanta energía? Bueno, porque el gasto de energía del cuerpo es bastante grande. Solo el cerebro para funcionar gasta cantidades exageradas de energía, aun cuando usted está dormido. El cerebro necesita cantidades exageradas de ATP para poder sobrevivir. Si no, deja de funcionar y usted se muere. Entonces, luego, en la siguiente videoconferencia, lo que vamos a ver es esto: la producción de energía a partir de nutrientes diferentes a la glucosa. Claro, yo se lo voy a explicar, pero usted ya lo puede entender, porque puede leer en los libros. Es este proceso, que no es más que la explicación de lo siguiente. La comida que nosotros ingerimos, principalmente la glucosa o el azúcar, es el combustible número 1 para las células. O sea, nosotros, todas las células de todos los seres vivos, obtenemos principalmente la energía para poder sobrevivir del azúcar, de la glucosa. Pero también el cuerpo, cuando no hay suficiente glucosa, cuando no hay suficiente azúcar, utiliza el metabolismo o puede metabolizar grasa
para obtener energía, o puede metabolizar proteínas si no hubiera grasa. Entonces, estas rutas, hay unos cambios químicos aquí que tienen que ocurrirle a las grasas y a las proteínas para poder ser fuente de energía también, al igual que el azúcar. Y eso usted lo puede ver ahí y puede estudiarlo solo. Yo lo voy a explicar en la próxima videoconferencia. También por aquí, más abajo, hay una explicación de la respiración celular anaerobia. Y aquí se da el caso de las levaduras, que son hongos unicelulares. Entonces aquí se nos muestra que en el caso de la fermentación anaerobia, o sea, en ausencia de oxígeno, las bacterias y los hongos unicelulares solo realizan glucólisis, no realizan las demás etapas, solo glucólisis. Y por lo tanto la producción de energía es bien baja, porque claro, como son organismos unicelulares, no necesitan una barbaridad de energía para poder vivir, necesitan poco constantemente, pero poco. Y se ve que se producen también otras cosas a partir de esa glucólisis, no solamente piruvatos, sino que se producen otros compuestos que tienen importancia fisiológica también. Eso lo vamos a ver después. Un anuncio antes de terminar es el siguiente. Ahorita yo a las 5 de la tarde les voy a poner a disposición, como ya les había mencionado en la videoconferencia anterior, hoy que es 18 de marzo, les pongo a disposición los diagramas, el acumulativo de respiración celular. Son unos diagramas que usted tiene que completar. Se los pongo a partir de ahorita a las 5 de la tarde de hoy y va a estar disponible 24 horas. Es decir, hasta las 5 de la tarde del día de mañana. Entonces, al nomás terminar esta videoconferencia, descargo la videoconferencia, se la subo, esto que acabamos de ver ahorita, lo subo al aula y también les habilito los diagramas de respiración celular, de 5 de la tarde de hoy a 5 de la tarde del día de mañana. Bueno, ese es el anuncio que tenía que darles. De momento no tenemos nada más. Terminamos ahí. Quien se tenga que retirar, que se retire por otras clases, porque igual ya terminamos. Si no hay ninguna otra consulta, pues les deseo una buena tarde. Bueno, feliz tarde. Gracias, muy amable. Feliz tarde a usted también. Tarde, Liz, muchas gracias. De nada, buenas tardes.